Vamos a hacer algunos ejemplos de aplicación de esta técnica de la energía mecánica. Vamos a considerar primero un péndulo simple, el cual tiene un largo L y esta sería su posición de equilibrio. Separamos este péndulo un ángulo determinado y lo dejamos oscilar. Hay preguntas típicas que se presentan en este tipo de ejercicios. Lo primero, si partiendo del reposo desde esta posición, digamos, a unos 30 grados de la posición de equilibrio, la pregunta generalmente que se hace es ¿con qué velocidad llega a su parte más baja de oscilación? Obviamente ese es el punto también de mayor velocidad. Una segunda pregunta podría ser ¿con qué velocidad llega a un ángulo, digamos, de 15 grados al otro lado de la posición original del lanzamiento? Vamos a resolver estos dos incisos de manera bastante sencilla. La técnica, en este caso, siempre nos lleva a incluir un sistema de referencia. Recomiendo colocar a uno de los puntos, en lo posible, al punto más bajo, como nuestro principal punto de referencia para el sistema que vayamos a trazarnos. A partir de este punto puedo determinar obviamente esta posición Y o las determinadas alturas que vayamos a plantear en nuestro sistema. A partir de esto identificamos los puntos de análisis que tenemos o los puntos de interés. Aquí tenemos al punto 1 y aquí tenemos al punto 2 bajo este tipo de análisis que estamos planteando. Posteriormente, lo que hacemos es plantear justamente nuestro principio de conservación de la energía mecánica. Digo, la energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Recordemos que tiene que cumplirse el principio de aplicación de solo fuerzas conservativas en este caso. Si yo aplico alguna fuerza disipativa, ¿qué es lo que pasaría? Por ejemplo, con un péndulo más real. Vemos que después de cierto tiempo las fuerzas de arrastre, que son fuerzas disipativas, hacen que el péndulo deje de oscilar. En este caso ya no podemos aplicar el principio de conservación de la energía. Una vez que tenemos esto y tenemos identificadas estas fuerzas, decimos la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Entonces identificamos los tipos de energías potenciales que eventualmente estén actuando en cada uno de los puntos. Es muy importante esto porque si nos olvidamos de algún tipo de energía o colocamos algún tipo de energía extra, el problema directamente ya va a conducirnos a un resultado equivocado. Nos damos cuenta que en este punto, obviamente estamos partiendo con una velocidad inicial igual a 0, entonces tenemos que la energía cinética se hace 0. La clave de escoger bien nuestro sistema de referencia es que, por ejemplo, con este sistema que yo he escogido, nos damos cuenta que en el punto 2 no existe ninguna energía potencial actuando sobre este sistema. Entonces tenemos que este término también se hace 0. Hubiese sido diferente si nosotros hubiésemos escogido, por ejemplo, otro sistema de referencia con alguna altura inicial. Este término obviamente estaría cargado en todas las ecuaciones, tanto en el punto 1 como en el punto 2, y sería simplemente un término redundante que lamentablemente tenemos que cargar, aunque nos lleva exactamente al mismo resultado, pero esto implica mayor cantidad de cálculos en este sistema. Identificamos, obviamente, la energía potencial en el punto 1. Yo voy a suponer que esto se encuentra a una altura h, entonces decimos que esto es masa por gravedad por altura.
En el punto 2, obviamente, solo tenemos energía cinética y tenemos que esto es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. En general, en estas situaciones, tenemos que si se trata del mismo cuerpo, nuestro resultado finalmente va a ser independiente de la masa. Es diferente, obviamente, si tenemos otros dos cuerpos, si el cuerpo se divide, como vamos a ver en el siguiente capítulo, etcétera, 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 algunas situaciones que obviamente nos llevarían a otro tipo de condiciones. Ahora, esto nos lleva obviamente al resultado final en el cual la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces gh. Ahora, el planteamiento, la parte difícil está en hallar la situación geométrica. Ustedes ven que la aplicación de los conceptos físicos son bastante sencillos en esta situación. Vamos a utilizar el mismo principio que habíamos utilizado cuando estábamos haciendo nuestra integral. Nos damos cuenta que todo esto es L. Este pedazo de aquí es H. Y obviamente este pedazo de aquí corresponde al cateto adyacente del triángulo que nos hemos planteado de esta manera. Donde este cateto obviamente va a estar dado por L coseno de θ. Nos damos cuenta que L en realidad va a ser H más L por el coseno de θ. Entonces, decimos que H va a ser igual a L por 1 menos el coseno del ángulo. Reemplazando esto en nuestro resultado, nos lleva a decir que esto es la raíz cuadrada de 2 veces g por L, 1 menos el coseno del ángulo inicial. Y listo, tenemos resuelto el problema. Podemos jugar con algunos valores, por ejemplo, si L es 1 metro y G, para no hacernos líos, suponemos como 10 metros sobre segundo al cuadrado, tenemos que la velocidad en el punto más bajo, la velocidad más alta que va a alcanzar este péndulo es 1,64 metros por segundo, en forma aproximada. Lo importante es ver que este resultado va a ser independiente de la masa. Es decir, no importa qué es lo que yo haga oscilar, en realidad vamos a tener siempre este resultado. Para el segundo inciso planteamos el problema básicamente de la misma manera. Una recomendación: no cambien a mitad del problema su sistema de referencia. Si sucede esto, van a tener que empezar todo desde cero. Aquí yo puedo utilizar toda esta misma información con este mismo sistema de referencia. Voy a denominar a este el punto 3. Habíamos partido indicando que la energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2 y esto va a ser igual a la energía mecánica en el punto 3. Esto es válido siempre, sin importar el sistema de referencia. Pero si yo planteo otro sistema de referencia y evalúo la energía mecánica de uno de estos puntos de ese otro sistema, lamentablemente esto ya no va a ser válido. Entonces, ese es el cuidado que por favor insinúo que siempre tengan. Podemos escoger cualquier combinación. Ya que mi incógnita está en el punto 3, puedo utilizar la información en el punto 1 o la información que ya tengo en el punto 2. En este caso, obviamente, como habíamos planteado esto en el punto 1, me resulta mucho más sencillo utilizar entonces el punto 1 nuevamente y el punto 3. Entonces, indicamos que la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto 1 es igual a la energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 3. Decía que es mucho más fácil porque ya sabemos que en este punto la energía cinética es 0. Entonces planteamos esto de esta manera. Tengo masa por gravedad por altura, nuevamente lo que tenía en el caso anterior. Aquí tengo un medio de la masa por la velocidad sub 15, que le estoy llamando por el ángulo de 15 grados, más la masa por la gravedad por la altura sub 15. Y estoy utilizando la misma notación para este caso. Nuevamente, se trata del mismo objeto, entonces es lógico que las masas terminen yéndose de esta manera.
Con lo que mi resultado va a ser igual a velocidad sub 15 igual a la raíz cuadrada de 2 veces g h menos h sub 15. La aplicación del concepto físico queda básicamente aquí. El resto ya es otra vez aplicación geométrica. Nos damos cuenta que la altura sub 15 corresponde justamente a este valor. De igual manera que hemos hecho con el otro caso, determinando que h era igual a L1 menos el coseno de teta sub 0, ahora nos damos cuenta que tenemos un nuevo triángulo planteado en este lado, donde este pedazo corresponde justamente al cateto adyacente al ángulo de 15 grados. Entonces, h sub 15 va a ser igual a L1 menos coseno de teta sub 15, que es el ángulo de 15 grados. Sustituyendo esto ya en nuestro resultado final, tenemos que en realidad esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces GL coseno de teta sub 15 menos coseno de teta sub 0, que en este caso es 30 grados. Y este es el resultado final. Si escogemos otra vez L igual a 1 metro y G 10 metros sobre segundo al cuadrado, este resultado nos dice que la velocidad en este punto aproximadamente va a ser 1.41 metros sobre segundo. Importante destacar que no es la mitad de la velocidad que teníamos en el otro punto. Vamos a hacer otro ejemplo bastante típico. Voy a lanzar esta pelota a una determinada altura. La pregunta que generalmente se hace en este tipo de ejercicios es la siguiente. Si quiero que alcance una determinada altura, por ejemplo 5 metros, ¿con qué velocidad inicial debe partir este objeto? Hacemos exactamente lo mismo que habíamos hecho en el caso anterior. Asignamos un sistema de referencia a nuestro problema. Este es el punto 1, que está a una altura 0, y obviamente estoy preguntando esta altura final, ¿sí?, que sería el punto 2. Analizamos las características. Dado que este sistema coincide justamente con este punto inicial, decimos que en este punto la altura es 0. Por su parte, en este punto, que sería la máxima altura que alcanza el objeto, tendríamos que la velocidad final en este punto obviamente es 0. Esas son las condiciones que generalmente aplicamos bajo estas situaciones. Entonces, nuevamente, ya que están actuando solamente fuerzas conservativas en el sistema, decimos que la energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Esto implica que la energía cinética en 1 más la energía potencial en 1 es igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Aplicamos las condiciones que tenemos allí. Decimos, la energía potencial en el punto 1 es 0. Por su parte, la energía cinética en el punto 2 es 0. Con lo que llegamos, obviamente, a esta expresión. 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. Nuevamente, como se trata del mismo objeto, tenemos que la masa no es un factor importante en este resultado. Lo vamos a dejar por ahí por el momento. Entonces tengo que la velocidad inicial es igual a 2 veces GH. Nuevamente la misma expresión, y vamos a recordar que esta misma expresión también aparece cuando hacemos una resolución de este tipo desde el punto de vista de cinemática. Un ejemplo sencillo sería que G nuevamente sea 10 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos lleva a, si esto es 10, 2 por 10, 20, por 5 tendríamos 100, la velocidad inicial sería 10 metros por segundo, que convertido a
kilómetros por hora sería 36 kilómetros por hora. Recordemos que esta velocidad no es nada excepcional. Un jugador profesional de béisbol puede lanzar una pelota en promedio a unos 150 kilómetros por hora. Al igual que en el ejemplo anterior, podremos poner un inciso B a este caso. Una pregunta típica. ¿Con qué velocidad pasa el objeto por la altura media, es decir, a la mitad de la altura máxima? Pondremos HM, que en este caso sería 2,5 metros. Entonces, enseguida lo aclaramos. Podremos ver con qué velocidad está a la mitad de su recorrido. Hacemos exactamente lo mismo. Voy a resolverlo en esta parte. Este va a ser mi punto 3. Voy a considerar nuevamente las mismas características o los datos que ya tenemos aquí. Tendríamos la energía mecánica en el punto 1 va a ser igual a la energía mecánica en el punto 3. Tenemos la energía cinética en 1 más la energía potencial en 1 igual a la energía cinética en 3 más la energía potencial en 3. Nuevamente nos aprovechamos del sistema de referencia y decimos que este valor es 0. Entonces tenemos que 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad en este punto medio al cuadrado más masa por gravedad por HM, que sería esta altura. Otra vez aparece esta característica. Nos deshacemos de la masa y llegamos a una expresión que es bastante conocida para nosotros, en los casos en los que tenemos aceleración constante. Y recuerden que en este caso estamos suponiendo, dadas las características del objeto y dado que no es un recorrido demasiado largo, que la gravedad es constante. El resultado entonces va a ser que la velocidad en la mitad al cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces GHM. Resultado nuevamente conocido, que lo hemos obtenido en cinemática y es una de las ecuaciones más famosas para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o la aplicación de este caso, que sería caída libre. Si tomamos los mismos datos que tenemos, entonces podemos calcular otra vez la velocidad, que no es un factor muy importante en este caso. De cualquier manera, vemos que esta es una manera muy sencilla de reflejar nuevamente todos los resultados que teníamos en la parte de cinemática, aprovechando estas herramientas. Al parecer hemos caído nuevamente en un procedimiento que nos lleva a analizar el movimiento de las cosas sin importar el cómo ni el por qué se está moviendo. Pero si nosotros analizamos la parte previa del problema, es decir, el trabajo invertido en hacer que este objeto se mueva, por ejemplo el lanzador de béisbol que está lanzando esto, o yo que estoy lanzando este objeto hacia arriba, ahí sí tenemos que tomar las características importantes del objeto. Para esto aplicamos directamente lo más importante, lo que realmente me relaciona al objeto con las causas de su movimiento. Tenemos nuevamente el teorema trabajo-energía. Decimos que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Esto implica energía cinética final menos energía cinética inicial. Vamos a suponer que este objeto está totalmente quieto en un principio, entonces este valor es 0. Esto implica que todo el trabajo aplicado sobre el objeto está directamente concentrado en hacer que el objeto adquiera una cierta velocidad. Entonces, tenemos que el trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esta velocidad inicial que hemos calculado justamente en la parte anterior de este ejercicio. Una pelota de este tipo
más o menos está en el orden de los 100 gramos. Y es así, una pelota de béisbol aproximadamente está entre 130 y 150 gramos. Entonces, si nosotros calculamos esto, tendríamos un medio de 0,1 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado. Lo que implica que el trabajo aplicado para conseguir este movimiento es de 5 joules. Ahora sí nos damos cuenta cuán importante es la masa del objeto que está sobre el cual estamos en realidad aplicando el trabajo para que éste pueda moverse. De igual manera, podemos jugar nuevamente con esta ecuación. Yo digo, si yo quisiera lanzar un objeto más masivo, aplicando el mismo trabajo, ¿qué es lo que tendríamos? Obviamente, la pregunta estaría, ¿con qué velocidad va a salir el objeto? Y podemos decir que la velocidad inicial, obviamente de salida, se va a llamar velocidad inicial prima, va a ser igual a 2 veces el trabajo dividido entre la masa. Si tenemos a la misma persona que está haciendo el mismo trabajo, pero esta vez consideramos que la masa prima, por ejemplo, sea un objeto de 1 kilogramo, un objeto 10 veces más masivo, entonces, sustituyendo esto aquí, tendríamos 2 por 5 joules dividido entre 1 kilogramo. La raíz cuadrada de eso aproximadamente nos va a dar 3,16 metros por segundo. Vemos cuánto se ha reducido y no es una reducción lineal de este procedimiento. Entonces, obviamente, nos damos cuenta que sí es importante la fuerza que estamos aplicando, porque estos 5 joules vienen justamente de la capacidad del lanzador, y también es importante el objeto sobre el cual estamos aplicando esta fuerza. Es así como completamos todo este análisis